Hola, buenos días, Cayi, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, feliz sábado. Hace rato que no grabábamos. Ay, esto se me está. Así que bueno, feliz de volver aquí. Como saben, este es nuestro side hustle, como yo le digo, y cuando no nos ven es porque o estamos ocupadas o tenemos temas emocionales que sanar, por lo menos en mi caso. Cuando yo me desaparezco, yo necesito sanar temas emocionales, déjenme tranquila. Pero bueno, hoy tenemos, como les había dicho que en la segunda temporada íbamos a tener invitadas. Entonces tuvimos a Cristina en los episodios pasados. Este episodio tenemos a Luzma. No le hemos saludado. Hola, Luzma. Ya la voy a introducir. Hola, ¿cómo les va? Muy bien, como Muy se da bien, cuenta, Luzma es gracias. de Colombia, con su acento divino paisa, que a la gente le encanta. La gente que es fuera de Colombia le fascina ese acento. Sí. Eh, y bueno, voy a dejarle tiempo a Luzma para que ella se presente, pero quiero decir que Luzma y mi mamá trabajaron juntas. Cuando mi mamá se mudó a Dallas, trabajaron en una non-profit, en una organización sin ánimo de lucro que se llama, creo que hoy en día todavía existe, que se llama Avance. Y Avance ayuda a madres hispanas en la educación de sus hijos, ¿cierto? Les enseña, les da herramientas para la educación de sus hijos en madres hispanas en los Estados Unidos. Entonces, bueno, Luzma, cuéntanos, bueno, y quiero introducir el tema, estoy como all over the place, quiero introducir el tema y queremos hablar hoy de la educación, principalmente la educación en los colegios, la educación de los niños. Tenemos muchas personas que son madres o padres o que quieren ser madres o padres en el futuro y eh, Luzma, o sea, queríamos hablar de ese tema y quién mejor que Luzma. Entonces, Luzma, danos un poquito de idea de cuál es tu background, o sea, sí, por decirlo así, Correcto. para saber y por qué, o sea, sobre el tema educativo. ¿Quién es Luzma? Pues, pues bueno, no, primero que todo, pues un saludo muy especial para ambas. Como dice Calla, Claudia y yo nos conocimos yo, ya en el 2008, llegué yo a la organización, ya Claudia pertenecía a ella, y Claudia por mi primer año de trabajo en Avance fue mi jefe. Y entonces hubo una química inmediata y pudimos ser capaces de manejar la relación y aún la manejamos de una manera supremamente transparente, amorosa, respetuosa y autovalorativa. Entonces Sí. yo creo que eso ha sido uno de los grandes tesoros. Eh, con respecto a la parte de educación, pues sí, esa ha sido mi pasión toda mi vida. Yo empecé a trabajar y estudiar desde muy joven, a los 15 años trabajaba y estudiaba, terminé mi high school en la noche, mi bachillerato en la noche para poder trabajar y entonces pude descubrir en esa época algo que desde muy niña yo tenía como presente y era que me gustaba mucho averiguar, preguntar, analizar, observar, leer y encontré que el área de la educación me calzaba perfecto, me quedaba como anillo al dedo y me fui desarrollando en esa área. Me gradué de la universidad y al día siguiente fui monitora de materias en la universidad y al día siguiente de la graduación empecé a ser profesora y en Colombia me desempeñé como docente universitaria por el espacio de 20 años. Por asuntos de Luzma, seguridad, ¿qué mi familia, enseñaste? ¿Qué enseñabas? todo en el área de educación. Mi carrera básica es licenciatura en educación preescolar. Entonces, en las universidades de Medellín que hubiera educación preescolar, me llamaron a trabajar, por ejemplo, dictaba administración educativa, Ya. desarrollo comunitario, historia de la pedagogía. O sea, Wow. áreas, la carrera mía se compone de 5 áreas. Entonces, trabajé en las 5 áreas dictando cátedra, asesorando trabajos de grado y siendo jurado de tesis de grado. Eh, por problemas de seguridad, les decía, tuvimos que salir de Colombia y me establecí inicialmente en Miami con mi familia, luego nos mudamos a Dallas y busqué hasta que logré llegar a Avance y ahí empezó para mí una etapa de mi vida grandiosa. Porque como tú decías, el enfoque de Avance es apoyar el desarrollo y la vinculación de las familias latinas a la cultura americana y Ok. nosotros, mediante un currículo pedagógico supremamente simple, pero de un alcance grandioso porque fue asesorado y estructurado por Harvard en su momento. Entonces era una propuesta curricular supremamente completa
y nosotros nos acercábamos a las familias para, primero, crecer la autoestima, que está perdida cuando usted llega de inmigrante, la autoestima se maltrata mucho. Si además es un inmigrante indocumentado, pues es más el miedo, más la inseguridad, y Avance lograba, o sigue logrando, creo yo, unos milagros divinos en el cambio de actitud y en la autoestima, en el crecimiento de la autoestima de estas padres de familia. Mientras eso se hacía en el salón de adultos, paralelamente los niños tenían unas maestras enfocadas en edades de 0 a 4 años, que nosotros íbamos formando adentro en la agencia, las íbamos preparando, naturalmente las preparaban también pues con las licencias especiales para que ellas con un currículo dedicado a los niños en esas edades fueran también trabajando. ¿Qué hacíamos nosotros en el aula de adultos? Manejábamos una temática que tenía conexión, eso se llama el currículo oculto. El currículo de adultos con el currículo de niños tenía una conexión tan supremamente clara para el que lo enseñaba, que estábamos hablando en el salón de adultos de un tema y la temática estaba conectada con lo que se trabajaba en el aula de los niños. Entonces nosotros podíamos dar unos ejemplos palpables, perfectos, aplicables, actual, y la madre salía entusiasmada y se encontraba la sorpresa de que el muchachito le iba a hacer preguntas donde ella se sentía grandiosa pudiéndolas responder. Trabajábamos mucho también entonces en ese proceso de consolidar en ellas la labor de ellas como primeras maestras y sobre todo la parte del afecto, el attachment, el apego y la consolidación emocional para reflejar eso en su hijito y en el grupo familiar completo. Entonces, para mí fue de los 10 años más divinos de mi vida, además que aprendí muchísimo de estos inmigrantes. Para mí hay lecciones de vida gigantescos allí. Sí. Bueno, también paralelo a ese trabajo, yo en las noches dictaba cátedra en una universidad privada de Dallas, porque tengo, entre las cositas que he estudiado, estudié una maestría de enseñanza del español como segunda lengua. Entonces, allí en esta universidad yo dictaba español conversacional a personas americanas maravillosas, ubicadas en unos puestazos, en unas historias divinas. Entonces fue también otro aprendizaje. Entonces yo me movía en el día con esta clase socioeconómica y cultural y en las noches con la otra clase socioeconómica y cultural. Entonces yo vivía emocionada en esos contrastes y en esa dicha. Fueron 10 años que yo me los disfruté al máximo. Ok, Ajá. entonces, como se podrán cuenta, ya saben por qué decidimos traer a Luzma. Porque, no, porque la cantidad de experiencia e información que puedes compartir con nosotros y con las personas que nos escuchan es muchísima. Yo comencé a tomar notas porque Ok, en el tema de la educación, eh, de nuevo, puedo tener mis propios puntos de vista y me imagino que mi mamá también, pero no necesariamente ninguna, bueno, yo personalmente no he trabajado en eso ni tengo ningún tipo de certificación, entonces yo creo que sí es importante hablar con alguien que la tenga. Mira, Entonces, quería decir algo antes de seguir. claro, Nuestro tema básico es, entre Calle y yo, siempre son las emociones, la toma de conciencia, el despertar de nuestra conciencia. Y, pero siempre pensé en Luzma porque Luzma, su enfoque mucho es la educación y todo lo que ella explicó y es maravillosa, pero Luzma tiene algo especial que ella logra conectar siempre la parte del ser humano, su parte emocional, con ya sea la educación, su trabajo, relaciones, conductas. Ella siempre tiene esa capacidad, porque yo creo que es una cualidad que ella trae. Entonces, donde estemos trabajando, vamos a poder conectar con nuestro tema, con lo que Luz me esté hablando. Así que por eso creo que es una llave en este momento. Bueno, muchas Luzma, gracias. bienvenida. Muchas gracias, querida. Qué rico estar con entonces, ustedes. Luzma, yo cuando te escuchaba hablar, lo primero porque de nuevo, como dice mi mamá, los temas que nosotros tocamos son temas un poco, yo le digo como un poco más místicos, y deja que avancemos con el podcast, se van a volver cada vez más. Y eran todos los Ujú. temas que quiero. Pero no sé, pero al fin y al cabo vivimos en el mundo de la tercera dimensión, donde tenemos cosas que hacer y cosas que resolver y necesitamos dirección y estructura y orden y educación y manejar dinero, o sea, no podemos vivir no sé, en la quinta dimensión. Estratosfera. Calla, y necesitamos
nuestros padres, como papás, como abuelos, toma de decisiones en el momento de mandar a nuestros hijos al colegio, a la educación. Ojalá esto lo pudieran escuchar todos los maestros, todos los políticos, todos los directores de escuelas, todos los papás, todas las mamás, todas las abuelas, todas las tías, Entonces, todas las personas que tengan que ver con un niño, con un nieto, con un sobrino, en cualquier edad, hasta para ir a la universidad, lo que es la toma de conciencia a nivel de uniéndolo con la parte emocional, el fomentar de despertar de conciencia, la importancia que tiene la educación con esta entonces, parte. por eso quería abrir, digamos, el debate o la tertulia preguntándole a Luzma lo siguiente. Porque muchos padres pueden pensar que, ok, yo como padre hago mi labor en la casa, ¿verdad? Y yo me educo, aprendo, y me imagino que, digamos que padres conscientes, hablemos de padres conscientes, ¿verdad? El papá el padre, la madre hace lo mismo, el padre hace lo mismo, digamos que abuelos. Pero ¿qué pasa cuando el niño entonces lo enviamos al colegio? Entonces, mi pregunta para ti es, en tu experiencia y sobre todo cuando trabajaste en Avance, comencemos con qué rol cumple la escuela en la educación del niño. Pues mira, una abrebocas que yo quiero aportar para esta visita y encuentro tan maravilloso es que infortunadamente para la tarea más trascendental que el ser humano tiene en la vida, que es el ser padre, no hay como una especie de guianza, como una especie de formación para las personas jóvenes. Eh, porque es que se aprende a ser padre en el caminar, pero habría posibilidad de formar a estas personas con muchos elementos que le fueran dando pistas para no asegurar que no se van a estrellar en algo, pero al menos que dañen lo menos posible al niño que van a criar, ¿correcto? Y que a su vez ese adulto sufra lo menos posible en ese proceso de crianza, porque también los padres sufrimos. Claro. No toda la cosa es el niño solo, también nosotros nos desgastamos. Entonces, con respecto a lo que me preguntaste, primer datico trascendental, una familia debe escoger la escuela, el colegio de su niño de acuerdo a la filosofía familiar. El modelo de vida que se vive en el hogar tiene que más o menos, en un porcentaje lo más alto que se pueda, coincidir con la filosofía del colegio, de la escuela, donde yo voy a tener a mi niño estudiando. Porque de lo contrario, mi muchacho o mi niña va a estar en una especie de mesa de ping-pong todo el tiempo, porque si en casa somos absolutamente católicos y hay que ir a misa los domingos y se reza el rosario, etcétera, 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 y en el colegio ni se menciona nada, ni se habla nada, ni nada, entonces el muchachito va a estar desconectado. ¿Cómo? Entonces me dices tú, ¿qué papel tiene la escuela? Bueno, pues entonces ese padre de familia que tenga la posibilidad, porque hay algunas personas que no la tienen, tiene que entrar el niño al que le queda en la esquina y punto, no hay sino ese. Pero en la medida de lo posible hay que ir. Hay un derecho humano y un derecho de ley que le permite a los padres de familia preguntar y exigir, si le toca, que le digan cuál es la filosofía del colegio, cuál es el modelo de estudiante, de alumno que ese colegio va a graduar de primaria, de preescolar o de bachillerato, de high school. ¿Cuál es ese modelo? A ver si ese modelo funciona con el mío. Porque las familias tenemos unos perfiles. Hay familias enfocadas en estudio, hay familias educadas en conseguir dinero, hay familias enfocadas en la vida religiosa, hay otras familias en el deporte, etcétera. Entonces yo quiero saber si en este colegio que yo registro a mi niño para estudiar va más o menos en el camino de lo que yo espero que sea mi niño. La escuela ejerce un papel gigantesco, pero jamás un papel que reemplace la fuerza de la familia. La escuela hace un papel de complementación, es el complemento de la formación. Por eso es que tengo que ser tan cuidadoso en la elección, porque lo que yo predico en casa, lo que yo lucho para que se mantenga como un marco de referenciar de valores y de principios de vida en mi familia, yo aspiro a que se haga en la casa, en la escuela, perdón. Entonces, eso es lo que tiene que hacer la escuela. Un buen maestro
va a dedicar de su tiempo espacio para conocer lo mejor que se pueda al padre de familia, no solamente las 3 reuniones del año, sino tratar para entender por qué el niño se comporta de esa manera. Porque otra cosa muy importante, tu privacidad de vida familiar termina el día que tu hijito mayor entra a la guardería. Ahí termina la privacidad familiar, porque a los maestros nos entrenan en cómo leer la conducta de los estudiantes. Y yo empiezo a notar que Pedro está muy llorón o está muy calladito. Un buen maestro llama, ve, Luzma, ¿qué estará pasando? Que yo veo a Pedro, lleva 2 semanas en la lloradera, en la peleadera, ¿qué está pasando en tu casa? ¿Ves? Entonces, ahí, por eso digo yo, ahí se terminó la privacidad. El día que mi hijo mayor entra a la guardería. La escuela impacta la vida del niño porque es casi que el primer grupo de referencia social que el niño va a tener, más ahora que las familias son tan pequeñitas. Cuando mi generación creció, en mi casa fuimos 11, donde mis primos 13, donde el otro 15, entonces ese era el primer grupo de referencia social, los primos. Pero hoy por hoy es la guardería, porque los hijitos se van muy temprano de casa. Antes en mi época también había el barrio, hoy no, hoy es la guardería a los 2, a los 3 años. Y ya los colegios grandes están queriendo los niños desde los 3 años para asegurar que se llenen los cupos, porque es que ya las parejas jóvenes no están teniendo hijitos. Entonces son desesperados buscando, cada vez amplían la planta física para que haya guardería. En Estico van a abrir las salas cunas a babies, para que de una vez la mamá garantice y el papá que el hijito se va a graduar de bachillerato en esa misma institución. El colegio aporta qué, qué trascendencia vital, el enfoque y la base sociopolítica del país en donde está inmerso ese colegio y donde vive esa familia. ¿Por qué? Porque los currículos escolares tienen que tener un hilo conductor. Se supone que un Ministerio de Educación Nacional es el que controla que el currículo que se enseña en los primeros niveles de guardería tengan hilaridad año tras año, nivel tras nivel, es casi que hasta cuando se gradúan de la universidad. Tiene que haber una hilaridad, no puede haber unas contradicciones. Entonces, por eso es tan delicado el área educativa de cualquier país, porque es a través de esa área educativa que tú programas, comillas, el modo de pensar de la gente, el enfoque que esa población va a tener. Luzma, y los colegios privados. Los colegios privados tienen obligación de escribir un currículo y lo tiene que aprobar la Secretaría de Educación. Si la Secretaría de Educación no aprueba el currículo, el colegio no puede abrir. ¿Ves? Entonces tienen un impacto gigantesco en la vida del individuo. Luzma, primero que todo, gracias. Yo estoy aprendiendo muchísimo solo de escucharte en minutos. Hoy en día, y de nuevo, voy a hacer una generalización, pero hoy en día, ¿qué tanto? Porque cuando escucho hablar y hablamos de los colegios, por lo general la gente siempre piensa educación a nivel mental, es decir, datos que aprendo, ¿verdad? Cognitivo. Cognitivos, exacto, esa sería la palabra. Datos que aprendo, información que aprendo, información que Correcto. puedo repetir. Algunos colegios sí se enfocan más, digamos, en la parte de creación del ser humano, ¿verdad? ¿Qué capacidades tienes y cómo puedes explotar esas capacidades internas y no necesariamente memorizar datos? Pero, pero ¿qué rol entonces? Es decir, entre la parte cognitiva y la parte emocional, Emocional. qué rol cumple entonces la escuela? Porque si evidentemente la familia o el hogar, digamos, vendría siendo el punto inicial, o sea, es decir, la escuela nunca va a reemplazar a la familia, pero Correcto. entonces tampoco podemos decir que la familia es responsable por la parte emocional, y entonces la escuela es responsable por la parte cognitiva. No, ¿verdad? ¿Verdad? Tampoco. Porque es lo que mucha gente puede pensar. Es decir, yo me Sí. encargo de que mi hijo se sienta amado en casa, pero que el colegio le enseñe todo. La realidad es que hay muchos padres que, de nuevo, es Ni lo que uno ni lo otro. A veces los padres no estamos preparados para fortalecer un niño en lo que es su educación emocional, su formación emocional, su fomento de la creatividad. Eh, Correcto.
llevarlo en una práctica de mindfulness, como respirar cuando Eh, estés angustiado. A lo que voy es, No, estas preguntas las hago porque aquí nos van a escuchar o padres o personas que claro. son maestros o posiblemente en unos años, porque esto queda grabado y que se sube al internet Ujú, y en 3 años claro, alguien lo puede escuchar, o escuelas. Entonces, es correcto. importante entender que entendamos qué parte como padres nos toca a nosotros, de pronto ambas, pero que también a la escuela entonces le corresponde a ambas, para que se comience a ver la conversación de hoy en día cómo se ve, pero realmente cómo se debería ver. ¿Me entiendes la El pregunta? asunto, el asunto Calla, es este. El cerebro no, él tiene áreas de destreza, de tareas específicas, pero es una integralidad, es un sistema que funciona conjuntamente. Entonces, yo no puedo pensar que un aspecto de la personalidad del individuo solo se forma en este espacio físico y el otro en el otro. Correcto. Cuando yo hablo del desarrollo cognitivo, estoy hablando de todo lo que el niño aprende alrededor donde el niño se desenvuelve. Un tono de voz en casa, una orden de uno de los adultos que estén en casa, una agresión del hermanito mayor y que no haya una intervención adulta para lograr que haya la conciliación, un manejo de cómo distribuyo los cubiertos en la mesa, cómo tú pones los platos, eso todo es cognitivo, todo tiene que ver, pero el tono de la voz, la forma en que doy la orden, la oportunidad de participar, el reconocimiento, el aplauso, el permitir el llanto, el permitir la queja, el permitir la pregunta, estamos hablando de lo cognitivo, pero eso es emocional también. Mi Igual pasa en expresión, el colegio. mi ¿Ah? expresión física de mi cara con la Es que yo todo, hablo. es todo, correcto. Eh, y acuérdense que nosotros en casa, los hijitos viven, la vida de la familia se vuelve un sistema, digamos, que genera como un oxígeno especial. Y los que vivimos en esa familia respiramos ese oxígeno y aportamos para ese oxígeno. Entonces, por eso es que las madres, y los padres, cuando nuestros hijos crecen, nos impacta que ellos nos plantean unas preguntas o nos hacen unos reclamos de cosas que usted actuó y que usted ni recuerda, pero que marcó a ese muchachito. Entonces, una misma circunstancia, así sean cuatro hermanitos, la misma circunstancia, la misma situación, marca de manera diferente a cada uno de los niños, porque eso tiene que ver con la personalidad. Acuérdense que la personalidad está compuesta de tres cosas básicas, que son la apariencia física, que es heredada, el temperamento, que es heredado, ambas cosas se forman en el momento de la fecundación, Es y genético. el carácter, que es aprendido. ¿Y qué es carácter? Carácter es todo lo que un adulto le enseña a un niño para aprender a autocontrolar su temperamento. Entonces voy a poner un ejemplo. Yo puedo haber nacido con un temperamento muy nervioso, me asusto, pero si yo soy tan de buenas que tengo a mi alrededor seres que me descubrieron eso tempranamente y me empiezan a dar oportunidades a que yo me vaya forjando seguro, por decir cualquier cosa, me registran en los scouts, por decir otra, arman salidas conmigo, hoy es tarde de chicas y nos vamos la madre y la hijita que es nerviosa y empezamos a caminar juntas y a hablar de asuntos y me dejan hablar cuando tengo miedo, es que se está moviendo un monstruo en la ventana, no lo regaño, no la ridiculizo, pero la llevo. Venga, abramos la cortina, mire que no hay monstruos, pero yo te acompaño hasta que tú te duermas. Entonces, cuando a mí me empiezan a ayudar con esas herramientas, ese temperamento a través de ese carácter que yo voy desarrollando, que repito, que es herramienta para controlar mi temperamento, lo logra. Entonces, usted puede encontrar conferencistas, maestros, curas, pastores, políticos que nacieron absolutamente nerviosos y que son capaces de dominar el expresarse en público, el hablar ante el público, dictar la conferencia, aguantar las agresiones, serenamente responder, aunque cuando terminen dejan un lago de sudor de los nervios que tenían en las manos, pero lo lograron. ¿Por qué? Porque esa formación de carácter les permitió entrar en control
de ese problema que tenía su temperamento. El temperamento no cambia nunca, es el carácter Claro. el que lo controla. Y nosotros usamos las dos palabras indistintamente y le decimos, ay, es que usted con ese temperamento igualito a su abuelo, perfecto, pero ese carácter suyo tan horrible, igual al que tenía el bisabuelo, y ahí está la equivocación, Claro, ¿ves? claro. Entonces, ¿qué hace el colegio con la parte emocional? Que es la parte delicada que se está viviendo ahora tan grave. Ese ambiente de agresividad tan violenta que se está viviendo ahora en los colegios que daña a tantísimos niños. Si en casa no ha habido una dinámica comunicacional, un ambiente de comprensión y de análisis y de revisión visual de las actitudes y de los comportamientos, entonces el muchachito queda absolutamente solo para enfrentarse ante las presiones de esos amigos del colegio que le hacen el bullying, etcétera. Hay maestros que no se enteran o hay maestros que se hacen los locos o maestros que no se comprometen, papás que están ausentes o mamás que no captan, no dieron el paso a ser capaces de leer las conductas, entonces el niño queda sin herramientas. Claro, Ahora bien, perdido. ¿qué más sucede con la parte emocional en los colegios? También se crece, también se consolida, porque entonces si yo caigo en manos de maestros formados, estudiados, maduros, que son capaces de entender los cambios a través de las edades de los niños, que son capaces de entender el ambiente familiar de donde procede el niño y el ambiente cultural, y son capaces de volverse en herramientas o soportes emocionales para que el niño adquiera seguridad en sí mismo, entonces ese niño lo logró y se salvó. A muchos niños los salva es el maestro, porque en casa no hay nadie. A muchos niños los salva es el janitor del colegio. A muchos niños los salva la secretaria del colegio, el conductor del bus. Depende. Entonces, eso amplía el horizonte del niño porque sale de casa donde no hay sino uno o dos adultos manejándolo y al conocer esos otros adultos y esos otros amigos, se amplía y se va consolidando y se va formando. Vuelvo y repito, yo soy reiterativa en eso. Depende de la suerte que ese niño tenga de tener adultos, uno o dos, la abuela, la mamá, el papá, el hermano mayor, el primo, el que sea, que estén pendientes y no atafagándolo ni cansándolo, pero sí que esté a la mano para cuando el niño necesite y que sea capaz de ayudarle a identificar por qué está triste, por qué está aburrido, por qué está bravo, ¿cierto? Ok, wow. Entonces, para las pues seguramente son adultos las personas que nos están escuchando. Entonces, al final del día, todo el mundo, si queremos comenzar a ver una sociedad más consciente y un cambio de sociedad, todo el mundo juega un rol. Porque Todos, todos. yo escucho, yo tuve mi hijo muy joven hoy en día, entonces ya yo no estoy en ese mundo de los niños, pero tengo mis sobrinos, tengo amigas que tienen niños chiquitos y uno escucha todo el tiempo las quejas sobre los maestros, sobre los profesores en los colegios, donde el profesor está totalmente, muchas veces hasta desinvolucrado de realmente el progreso real de ese niño. Es decir, como mucha gente como cuando va al trabajo y hace el checklist de cumplí esto, pero realmente tu labor es mucho más que eso. Por ejemplo, en mi caso, yo soy consultora. Yo tengo un contrato que tengo que cumplir, pero al final del día mi labor real es solucionar el problema de mis clientes. Esa es mi labor. Yo cumplo mi contrato, pero si yo entregué mi PowerPoint que tengo que hacer y no resolví el problema de mis clientes, o por lo menos no lo ubiqué, porque a veces se sale el control, yo no Ujú, cumplí mi labor, así haya entregado lo que el contrato me pidió que entregara, ¿verdad? ujú. El Es compromiso va más correcto. allá. Y hoy en día lo que uno muchas veces escucha es padres quejándose, o no, no sé si la palabra sea quejándose, pero ubicando como Ujú. pointing out, Señalando. Ujú. señalando de que los maestros muchas veces están, y no todos, o sea que de nuevo, esto es una generalización bastante grotesca, porque muchos son Sí, excelentes, pero sí. vemos muchos profesores, de nuevo, voy y enseño un currículum, pero mi trabajo, mi labor realmente va mucho más allá de eso. No importa si el Ujú. niño no sumó de pronto 2 más 2, pero Exacto. cumplió, cumplió otras milestones que tenía que Ujú. lograr.
Entonces, cuando te escucho hablar a ti, la conclusión que yo saco es cada adulto realmente, todos tenemos una responsabilidad. Correcto. Porque si yo Mira, tengo, ajá, sí, por favor. mira, Calla. Dijiste, sin ser experta en el área de educación, dijiste 3 verdades impresionantes. Esos amigos con los que tú hablas, asumo yo que están allá en Estados Unidos, ¿cierto? Sí, Correcto. ¿Cuál es la característica bien particular de allá? Es que, y en cualquier país del mundo, a excepción de los países escandinavos, la profesión de la docencia no, en escuelas y bachilleratos y primarias y guarderías no es una profesión valorada económicamente. Y al no ser valorada económicamente, no tiene valoración social muy alta. Por tanto, no mucha gente opta por estudiar educación. Entonces, ¿qué pasa? Allá en Estados Unidos sucede que no hay maestros pedagogos suficientes para la cantidad de estudiantes que hay. Por eso tuvieron que abrir el compás y decir, un título profesional de cualquier área que quiera venir a trabajar de maestro, naturalmente tiene que hacer un curso y pasar unas pruebas para conseguir la licencia. Entonces es como si tú me dijeras, ay no, voy a ir donde el cardiólogo porque estoy un poquito incómoda, me siento como alcanzada, pero resulta que ese cardiólogo tú llegas allí y lo que encuentras colgado en la pared es que él es un estético, que él es un ortopedista y dice, entonces ¿cómo me está atendiendo para claro, cardiología? Yo me voy de aquí. claro, Es igual. De que hay maestros que son buenos, pero que otros no. Otros que son muy duros, que no cumplen o que cumplen específico. Es eso, porque yo no puedo dar lo que no tengo. Si yo soy simplemente un abogado, por más cursos de 3 meses que haya hecho para coger la licencia de maestro, a mí no me formaron en pedagogía, a mí no me formaron en psicología, psicología del desarrollo infantil y juvenil, a mí no me formaron en desarrollo de los y creación de los currículos escolares, a mí no me formaron en didáctica, que es la materia que vuelve palpable la pedagogía, son las herramientas que se usan en pedagogía. No es lo mismo cómo una persona que sepa de didáctica se va a parar ante el tablero de dictar la clase. Usted con esos solo datos sabe si el maestro es pedagogo o no. ¿Dónde se ubica el maestro al lado de la pizarra? Con eso sabe. A nosotros nos enseñan cómo. La forma de vocalizar, la forma de utilizar las manos, la forma de mirar el niño a los ojos, el de agacharse, el cómo hacer el reconocimiento ante un logro, el cómo manejar la norma disciplinaria, el cómo dirigir la orden sin dañar la autoestima del niño. Es que eso es una profesión, eso es una destreza que usted la va puliendo y la va puliendo y la va puliendo porque usted se va formando. Entonces usted no puede ser un arquitecto y de la noche a la mañana ser profesor de guardería, pero ¿cómo hace pues? Por más que necesite la plata, por más querido que sea. Había unas excepciones poquitas, que no son excepciones al 100%, que es cuando la persona en su humanidad es dulce, es tierna, es comprensiva. Ahí le pone un matiz al cuento, pero le quedan los vacíos gigantescos. No es lo mismo tú enseñar claro. a sumar, a multiplicar y a restar y dividir sin ser pedagogo, así seas un ingeniero, no es lo mismo que cuando, aunque no seas ingeniero, sabes enseñar cómo se suma, se resta y se divide. Correcto. Y Mm, posiblemente aprenda mejor el niño con aquel que no es el es correcto. ingeniero, pero sabe cómo llegarle a ese niño. Correcto. Entonces, cuando esos padres se quejan, es porque su espíritu siente que no hay allí en el aula un ser humano formado para tocar el alma de mi niño, para tocar el cerebro de mi niño. Y eso es peligrosísimo porque nosotros los maestros Duele el alma. marcamos la vida de los individuos en negativo y en positivo. Y los primeros 6 años de vida de un niño son absolutamente trascendentales. El 90% del desarrollo cerebral se logra en los primeros 6 años de vida. El resto es para el resto de vida. Pero las destrezas básicas, la lógica, lo que usted aprende en los primeros 6 años de vida lo va a marcar. Cómo a usted lo orientaron, cómo a usted lo dirigieron, cómo a usted le observaron los vacíos o le vieron las destrezas.
eso es básico y los primeros 6 años son la clave. Entonces, por eso es que es tan importante cuál guardería, cuál colegio, cuáles maestros tienen mis niños, si sí son pedagogos, en qué están formados, qué es lo que tienen allí, porque si no les estoy entregando mi mayor tesoro pues a unos seres que yo no digo que sean malos, pero que no Sí, son sí, competentes en que no su están quehacer. preparados. Correcto. Mira, yo Ujú, voy a hacer me encantó una vez que escuché a Ivonne Laborda, que ella es una pedagoga también y trabaja con familias y es profesora y ahora escribe libros y da conferencias. Y ella decía, yo empecé a descubrir que en las clases, en las aulas de los colegios, los profesores enseñaban de una manera, los niños iban mal, los niños lloraban, las mamás se quejaban, las profesoras un poco firmes, agresivas. Y dice, no, yo voy a cambiar esto. Y ella dice, cuando yo entro a enseñar, a mí ningún niño se me quedó atrás, ningún niño le daba aburrimiento estar en mi clase, pero yo me las ingeniaba. Yo buscaba, ahora cada palabra que vamos a escribir, la van a escribir, bueno, esto estoy inventando, es un ejemplo que yo hice el ujú, otro día con mi nieto, con un color diferente de marcador. Y ya el niño correcto. inmediatamente siente como que, ay, qué rico, voy a usar el color rojo y ahora después el morado y el Ujú, amarillo. Y exacto. no la pereza de sentarse a escribir el spelling de todos los días, sino el tratar de hacerlo diferente. Ella decía, me las ingenié y usé toda mi pasión, mi capacidad, mi formación para hacer que mi aula, en mi clase, mis niños estuvieran felices aprendiendo. Voy a llevar Ujú, esa cosa de que qué rico aprender, no qué flojera ir al colegio. Entonces, Vea, yo creo que la pasión que le pone la persona con la educación pedagógica que tú dices es fundamental. es Luzma, fundamental. Dime. voy a poner algo aquí afuera y tú me dices. Yo Ujú, siempre, mi mamá tenía un maestro en Bogotá que se llamaba Gerardo, que yo no lo conocí, pero yo heredé el material de Gerardo. Y de ahí comencé yo, todo mi despertar espiritual comenzó con Gerardo. ujú, Em, y Gerardo decía que when in doubt, cuando en duda, copia el orden del universo. Cuando tengas una duda de cómo hacer algo, copia el ujú, orden del universo. Entonces yo, hablando del tema, me pongo a pensar y digo, ¿cómo funciona el universo? O sea, ¿cómo funciona el mundo? Porque si entendemos, y de nuevo, yo entiendo que estamos hablando de temas posiblemente muy tangibles ahorita, pero yo siempre me voy un poquito a lo más místico porque eso es lo que como nadie me quiere escuchar en mis temas místicos, yo abrí un podcast para poder hablar, porque a mí me encanta hablar. Entonces, sí, el que nadie quiere hablar conmigo de esto, pues ¿sabes qué? Calla dice, y que me escuche que quiera. Y el que no, pues que se desconecte. Sí, claro. para esto es mi podcast, para yo poder expresar todo lo que tengo para decir, que no lo puedo decir en mi casa. Entonces, entonces, em, Gerardo ¿cómo, decía, cómo aprenden los seres humanos? Si decimos que, digamos que los seres humanos venimos al planeta Tierra, encarnamos un cuerpo, los seres humanos no, nuestras almas llegan al planeta Tierra, encarnamos un cuerpo. No todos aprendemos igual, pero todos aprendemos a través de la experiencia, ¿verdad? Es decir, hay Sí, personas que aprenden, hay personas que les cuesta más y dan paso con paso. Hay gente que se muere y no aprendió nada. Hay gente que solamente con ver graba todo. hay gente que aprende escuchando, hay gente que aprende viendo, hay gente que aprende amorosamente, hay gente que aprende de pronto claro, que hablen más fuerte. Es decir, en la experiencia humana, todos aprendemos de manera diferente y el mundo nos brinda la experiencia para que, y cada que te va guiando para que cada quien aprenda como pueda y asumamos que tenemos un Dios amoroso, ¿verdad? Es un Dios amoroso que nos ujú, brinda las oportunidades de libre albedrío y cada quien va tomando sus decisiones, ¿verdad? correcto. Como en las escuelas místicas del pasado, como el tablero de ajedrez, le decían, ay, es como el teatro divino, donde tú tienes cuadritos blancos y negros, donde tú puedes escoger decisiones buenas o decisiones no tan alineadas, pero al fin y al cabo tienes la libertad de elegir. Si llevamos Correcto. eso a las aulas, de nuevo, me fui como a lo grande, pero para poder hacer un punto. Si llevamos eso a las aulas, entonces pudiéramos sacar la conclusión, y tú corrígeme, que sí, obviamente hay momentos en los que nos tenemos que sentar y de pronto memorizar, y no digo que no sea importante momentos de esos, pero realmente no aprende mejor el ser humano, el niño, a través de la Ujú, experiencia, es decir, a través del hacer, a través del probar cosas diferentes. De pronto la matemática, un niño de 6 años la aprende mejor de pronto en el jardín, contando Contando piedras, los pollitos o contando las o frutas, las es correcto. florecitas, piedras. o los Así es. colores.
con una maestra amorosa que pueda target, ¿cómo sería? Como canalizar la forma de enseñanza diferente. Hay niños que de pronto solos aprenden, ellos van, cuentan y te muestran y tú, perfecto. Hay otros que de pronto tú te tienes que sentar y guiarlos. Te correcto. doy ahora a ti el podio. Ujú. Entonces, dos cositas calla. Lo primero es el aprendizaje para el individuo tiene una identidad y esa identidad depende de tus sentidos. Entonces, las personas tenemos unos sentidos más desarrollados que otros. Así venimos al mundo e inconscientemente lo vamos especializando. Entonces, hay aprendizaje visual, aprendizaje auditivo, aprendizaje táctil, gustativo y kinestésico, ese movimiento. ¿Cuál es la clave exitosa primero de unos padres de familia? Es identificar, Juanita, qué modelo de aprendizaje tiene. Juanita le gusta brincar constantemente, jugar, no sé qué. Entonces a Juanita hay que enseñarle jugando, en actividad física, y así va a aprender. Entonces hay que acostumbrarla a que se ponga los audífonos, tú le grabas la lección, se pone los audífonos mientras ella patina, mientras ella camina, mientras ella brinca. No, Pedro es más sereno, más tranquilo y le gusta pintar y pintar y pintar. Bueno, entonces vamos a trabajar la lección a través de eso. Vamos como si fuera pintando un cuadro. ¿Cómo le voy a enseñar la historia de Texas pintando un cuadro? Pues usted que es el adulto, inventes el cómo, pero hay forma. No, que es que le gusta es gustativo. Pues tocó. Vamos, por cada cosita que nos aprendamos, tome este dulcecito o tome este pedacito de mango. En fin, entonces que quede eso claro. En el aula de clase nos pasa lo mismo a los maestros, que lo que pasa es que no tenemos dos hijos, tenemos 20, 18, tal vez 25 estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que uno hace en las primeras semanas de clase? Lo que uno hace es observar, observar, observar e ir identificando a los muchachos o a los chiquitos que están más desarrollados en cuanto a conocimiento y armar unas mesas de trabajo. Por eso es que en las guarderías y en el kindergarten y en el pre-kinder se trabaja con mesitas grandes, donde se sientan en grupo. Porque entonces usted, en inglés se dice scaffolding, ¿cierto? Usted utiliza al mejor como líder de la mesa y le sienta al lado dos o tres pilosos con él, pues no igual de desarrollados, pero que van bien, pero le sienta al menos uno o dos de los que están más flojitos y los mezcla para que ese acompañamiento del que está el par, mi compañerito, es más fácil para mí que mi compañerito me corrija o que mi compañerito me diga a que siempre sea la maestra. Entonces yo puedo utilizar, si Pedro es el que yo coloqué de líder allí, entonces yo voy con Margarita y Margarita, yo le explico, pero Margarita vuelve y se equivoca. Entonces yo le digo, Pedro, pásate para acá enseguida de Margarita y me le colaboras con la ficha, a ver cómo le va con los colores. Entonces Pedro se pasa, le dice, mira Margarita, es que esta es la crayola roja. Entonces él puede que se ofusque, pero está hablando un par. Entonces, para la niña va a ser mucho más fácil establecer ahí la comunicación y trabajar. Ese es un recurso. Otro recurso es que hoy ya existe lo que se llama los currículos enfocados en despertar la conciencia del estudiante. Todos no se llaman igualito, pero buscan eso como objetivo grande, objetivo general, llamamos nosotros los maestros. Ese objetivo general apunta a que esté el currículo establecido en 4 pilares básicos de la educación, que son el aprender a conocer, el aprender a hacer con H, el aprender a vivir juntos y el aprender a ser como individuo, con ese. Entonces, aprender a conocer, aprender a hacer, Así, aprender a vivir juntos y el aprender Hacer. a ser. Son los 4 pilares que debiera hoy por hoy tener de soporte todos los currículos porque ya la pedagogía ha evolucionado a tal punto que ya no se usa tanto dictar clase dirigida, conocer, clase hacer, magistral. ser y, ¿cuál era el tercero?
vivir, aprender a estar juntos, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a Cierto. ser individuo, ¿cierto? Mira y verá que son las áreas del desarrollo, la Son las socialización, áreas de desarrollo. ¿cierto? Ahí está. Entonces, ya entendimos en pedagogía hace ratico que no es el momento de seguir dictando la cátedra magistral todo el tiempo. El tiempo pedagógico depende de la edad, ¿cierto? Unas clases son de 15 minutos, hasta las universitarias que son hasta de más de una hora. Entonces, ese tiempo pedagógico yo lo tengo que, de acuerdo al tema que me toque trabajar hoy en el aula, yo lo tengo que dividir en momentos donde yo me asegure que estoy apuntando a estos 4 pilares. Un pedacito de ese es la clase magistral, que es cuando yo doy la instrucción. Vamos a pintar los círculos azules porque tal cosa y rojos porque tal otra. Esa es la instrucción general. En el aprender a hacer, lo vamos a hacer en equipo, todo el mundo va a opinar y va a haber uno de ustedes que va a recoger la información y después vamos a hacer una puesta en común. Eso es convivir y eso es aprender a hacer, porque ese líder va a coordinar ese equipo. Yo unas veces soy cacique, otras veces soy indio, pero porque yo me tengo que asegurar como maestro a que todos roten por ese rol. Claro. Y aprender a ser, estoy ahí trabajándolo, ¿por qué? Porque yo tengo que ceder, tengo que aguantar el regaño, me tengo que esperar a que el amiguito hable o que me den el turno, etcétera, etcétera. Entonces, el maestro pedagogo es el que es capaz de manejar de esa manera la temática, de esa manera los recursos y el aula de los niños pequeños generalmente se divide en zonas de trabajo que llamamos rincones, porque hoy la propuesta pedagógica es que los niños aprenden todo el tiempo como en proyectos, como desarrollando ellos mismos las cosas. Y al maestro dejó de ser, la palabra maestro no se pierde, pero dejó de ser el maestro que enseña y hoy la figura es de el instructor, el que da la guía y el que está en observación y se vuelve un recurso para resolver la duda, más no el que tiene la sapienza suma para Claro, resolver todo claro. y que el otro sea un receptáculo de Ya no, información, no. ya no solo Ya te los niños, digo, sino es que correcto. yo Yo hago, escucho. yo escucho, aprendo, hago y saco conclusiones propias. Exacto. Y los niños los voy, ya ellos desde casa vienen muy entrenados en eso, pero los voy preparando a que sean capaces de levantar la mano, preguntar, contradecir y decir, yo lo logré, o yo no lo hizo, usted no me creyó, o vea, Pedrito me hizo, ¿entiende? O sea, empiezan a descubrirse para ese ser, aprender a ser individuo, ser. No es fácil ni para los padres de familia esta nueva propuesta, porque es más fácil dar órdenes, es más fácil hacerse obedecer, todo se logra más fácil. Es cuando yo tengo que esforzarme en la convicción, en tener un razonamiento lógico a nivel de la edad con la que estoy trabajando, pero que sea creíble, porque no hay nadie más duro en juez que un niño, porque son transparentes. El niño te va a decir, usted es una mentirosa, así Claro. no es. Y eso le mueve a usted el piso. Pero ellos son los jueces más duros, porque como son transparentes, a ellos Dicen la verdad, no dicen tienen la presiones verdad. sociales todavía, ¿cierto? Bueno, entonces está enfocado en ese despertar de la conciencia. Para los padres durísimo, sí, porque casualmente casi ninguno está formado en eso, porque pertenecemos a otras generaciones, pero un papá comprometido estudia y se prepara y se esfuerza. Pero dime, No, 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 dime. termina la idea. Bueno, pero también el desafío es gigantesco para los maestros, porque no siempre procedemos. Estos que no son pedagogos, pues calcule. La única forma es el control disciplinario y todo el mundo obedece. Pero cuando somos pedagogos, no todas las facultades de educación, no todas las universidades que ofrecen programas de educación están totalmente alineados en este modelo. Algunas están súper avanzadas y desarrolladas y entonces esos maestros salen pues fenomenales, pero el otro cuello de botella, sobre todo en el área pública, allá en Estados Unidos, que lo conocí tan de frente, es la estandarización de los resultados. Entonces, los maestros hoy por hoy tienen que vivir todo el tiempo es en pos de los test para el puntaje. Entonces, tú vas a un salón de clase de una institución pública y ves una dinámica muy diferente a cuando vas a un aula de clase de una institución privada.
porque a los privados no les exigen presentar test estatales. Claro. Ellos no, los maestros no tienen esa presión. Allá hay otros tipos de evaluación y otros tipos de control y evaluación del maestro, evaluación de los niños, para asegurarnos que se está desarrollando el currículo. Pero estos pobres están bajo una presión estadística brutal. Entonces, si usted no da los resultados es para afuera o el principal queda fregado, la escuela empieza a bajar en los resultados y le van llegando los llamados de atención del distrito. Bueno, eso es un rollo. Entonces también son otras, lo que decíamos ahora, las variables exógenas al aula de clase que se tienen que volver endógenas y que dañan el ambiente y la dinámica de la clase con los niños. Gracias, Luzma. A mí, esto que comentas de conocer, hacer, estar juntos, ser, esto es en Estados Unidos, esto a nivel mundial. O sea, esta iniciativa es Esta es una corriente que corriente. se Ujú. está, por ejemplo, en los países nórdicos se trabaja, en Japón se trabaja, increíblemente en Japón se trabaja, y así sucesivamente. Y hay organizaciones privadas en el mundo que ya lo están haciendo. Mm, en las entidades públicas, tanto allá como en estos países nuestros, es muy difícil. Ya es una actitud privada del maestro, cómo lo maneja en el aula, cómo se asegure, si está metido en esta corriente, él lo va a poder plasmar en el aula, no al 100%, porque no daría para las exigencias, digamos, estadísticas, pero en la relación uno a uno, en la relación de pequeños grupos, él puede ir poniendo un sello pues allí nuevo que ayudaría muchísimo.